Ando. Buenas tardes, compañero de clase, estimado profesor. Somos el grupo encargado de presentar el análisis financiero comparativo entre Scotiabank y BBVA. En este trabajo evaluamos sus estados financieros del año 2023 y 2024. A la vez vamos a aplicar análisis horizontal, vertical y ratios claves como liquidez, solvencia y rentabilidad. Aparte, vamos a proponer mejoras en sus fuentes de financiamiento y estrategias de renegociación de deuda para asegurar sostenibilidad y eficacia en el largo plazo. Le doy pase a mi compañera Belsi. Bien, mi nombre es Belsi Yamile Tineo Flores y a continuación le estaré explicando un poco más sobre el trabajo. Bien, el sistema financiero peruano impulsa el crecimiento económico del país. En este caso estamos analizando dos entidades bancarias, que es Scotiabank y el BBVA, para evaluar las fuentes de financiamiento en este caso. Siguiente. Bien. En el año 2023 y 2024, del análisis en lo que respecta a los activos Scotiabank y BBVA, tenemos que Scotiabank tiene 79 millones, lo cual está esto netamente con positivo por cartera de créditos, alrededor del 64% del total, especialmente en bancas personales y empresariales. Adicional a ello, también tenemos el disponible e inversiones, que es una menor proporción relativa a comparación del BBVA, ¿no? En este caso, el BBVA, su total de activos es 111.229.270, lo cual esto respalda o se fracciona con la cartera de créditos y su activo disponible e inversiones disponibles para la venta. En todo esto, lo que nos trata de decir el análisis de los activos entre las dos entidades es que Scotiabank mantiene una estructura muy similar a la del BBVA, aunque en menor tamaño, pero ambos siguen un estándar en el sector privado. Siguiente. Bien, para el análisis de los pasivos, nos vamos a centrar netamente en los pasivos del BBVA, tanto pasivos a corto plazo como a largo plazo. En el corto plazo, nosotros tenemos que está constituido por obligaciones con el público, bien, con un 81.1%. Esto quiere decir que es más del 50% de su representación, fondos interbancarios y cuentas por pagar con el 10%. Mientras tanto, en pasivos a largo plazo, adeudos y obligaciones financieras tiene 7.5% y financiamiento con otras entidades o instituciones. Adicional a ello, también tiene provisiones y pasivos con el 2.9%. Esto no quiere decir mayormente que el BBVA está financiando sus operaciones principalmente con depósitos del público, quizás para tener una mayor estabilidad y rentabilidad. Siguiente. Bueno, mi nombre es Maribel Yancari Guaira. En esta oportunidad voy a exponer sobre el análisis de pasivos del Banco Scotiabank de 2023 a 2024. Tenemos pasivos a corto plazo con depósitos, la mayor parte, casi 80% del pasivo total, cuentas por pagar y fondos interbancarios, cerca de un 10%, y en el pasivo a largo plazo, deudas emitidas y financiaciones internacionales, de 8 a 10% del pasivo total. Eh, el pasivo de corto plazo es la principal fuente de recursos complementado con deudas de mayor plazo para sostener crecimiento y solvencia. A continuación, tenemos el análisis de patrimonio de 2023 y 2024 del Banco Scotiabank. El total de patrimonio es de 10.500.000, con alrededor de 13% del total de activo, con composición de capital social y reserva constituyen la mayor parte con utilidades crecientes. Mientras que en BBVA el total de patrimonio en 2024 fue con un monto de 13.299.244, con un 11.96%,
y con composiciones tenemos capital social, reserva, utilidad neta, un monto de 1.886.405.000, 1.7%. Scotiabank, aunque menor en tamaño, mantiene su solidez patrimonial, reflejando una gestión prudencial y capacidad de expansión dentro del mercado peruano. Y BBVA, pero al 2024 tiene un monto de 13.299 millones, con un patrimonio equivalente de 12%. Está conformado por capital social, reserva y utilidades. Estos montos aseguran el crecimiento patrimonial en alrededor de 7.5% anual, fortaleciendo la capacidad del banco para asumir sus riesgos y cumplir con exigencias regulatorias. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Loida Domínguez. Voy a hablar acerca del análisis vertical y horizontal, lo que son más relevantes del BBVA. Si bien es cierto, durante el ejercicio 2024, el total de activos del BBVA ascienden en un 6.53%. Este aumento está impulsado principalmente por el crecimiento del rubro disponible, que aumentó en 4.104.757, lo cual representa un 43.57%, pasando a representar el 12.16% del total de activos, ¿no? Luego tenemos lo que es con respecto al patrimonio, asciende a un 7.52 respecto al año anterior. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento de capital social, que se incrementó en un 9.18%, representando el 8.28% del total de los recursos frente a 7.80% del 2023. Además tenemos lo que es la disminución sustancial en los fondos interbancarios con un 75.88%, con respecto a los depósitos de las empresas en un 44.58%, lo que podría reflejar una menos necesidad de financiamiento a corto plazo y una estrategia de desapalancamiento. Siguiente. Con respecto al análisis vertical y horizontal, los estados de resultados, podemos ver que el margen financiero bruto refleja la diferencia entre los ingresos y gastos financieros directos, lo cual ha mejorado en un 70.56% con respecto a los ingresos por intereses del 2023, en un 72.19% en comparación con el 2024. Y creció, o sea, de manera horizontal se puede ver que hay un crecimiento de 9.7%, lo que señala una mejor rentabilidad financiera. Además, las inversiones a valor razonable con cambios en el rubro, en cambios en los resultados se refleja en un 19.30%, lo que puede reflejar una mejor rentabilidad de las inversiones financieras a un cambio en las políticas de las colocaciones de fondos, ¿no? Le cedo el pase a mi compañero. Bien, gracias, Cielo. Mi nombre es Jonathan Alexander Correa Sánchez y les presentaré lo que es el análisis principal en ratios financieros del Banco Scotiabank y BBVA, correspondientes al año 2023 y 2024. Como bien vemos, estos indicadores son fundamentales para poder evaluar la salud financiera de una institución bancaria y a la vez su capacidad para operar de manera rentable y sostenible. Empezamos con el ratio de capital global, que es quien va a medir la solvencia del banco. Y como sabemos, este ratio nos va a indicar qué tan bien capitalizada está en un banco para poder afrontar riesgos financieros, ¿no? Como los asociados a los créditos otorgados o a las fluctuaciones del mercado. En el 2024, Scotiabank alcanzó un ratio del 1.1914%, mejorado frente a un 0.1495% del año anterior. Esto significa que por cada sol de riesgo asumido, el banco tiene un 17 centavos de respaldo patrimonial, ¿no? En comparación con el BBVA, que también mejoró su ratio de un 0.13 en el 2023 a un 0.1543 en el 2024. Aunque ambos bancos muestran fortalezas, se ve muy claro que Scotiabank tiene una mayor solvencia relativa. En el siguiente indicador, que es el ROE, o mejor dicho, la rentabilidad sobre el patrimonio,
va a medir más que todo cuánto gana un banco por cada sol invertido en sus accionistas. Es decir, en el caso del BBVA destaca ligeramente sobre el Scotiabank. Como vemos en el 2024, el BBVA logra un ROE del 14,7%, mientras que el Scotiabank alcanza un 13,5%, lo que sugiere pues que el BBVA está generando lo que es una mayor rentabilidad de retorno sobre el capital de sus propietarios, posiblemente por una mayor eficiencia operativa o más que todo por una estructura de costos más favorables. En el caso del ROA, que es la rentabilidad sobre los activos, va a medir más que todo cuál es la eficiente en las instituciones para generar lo que es la utilidad, pues a partir de los estados, de todos sus activos. En el caso del BBVA, también va a liderar aquí con el 1,6% frente al 1,5% del Scotiabank. Aunque la diferencia se ve que es muy leve, va a seguir reforzando lo que es la posición del BBVA en términos de rentabilidad general. Bueno, y finalmente, pues vamos a analizar lo que es el ratio de liquidez, lo que refleja lo que es la capacidad del banco para cubrir más que todo sus obligaciones a corto plazo. Ambos bancos representan ratios superiores al 1%, lo cual es adecuado. Scotiabank tiene una ligera ventaja del 1,29 frente al 1,25 del BBVA, lo que indica pues más que todo una posición de liquidez más conservadora. En resumen, podemos decir que el Scotiabank sobresale en términos de solvencia y el BBVA está más diseñado o se desempeña mejor en lo que es la rentabilidad. Ambos bancos mantienen niveles de solidez, niveles sólidos de liquidez, lo que garantiza lo que es una capacidad muy buena para poder afrontar obligaciones inmediatas, ¿no? Ante estos resultados, deben considerarse también el momento de definir sus estrategias de financiamiento y a la vez pues la expansión de los próximos años. Le cedo el pase a mi compañera. Mi nombre es Ana Verena Tejada Esteban y voy a hablar sobre las propuestas de mejora y renegociación que hemos visto para ambos bancos. A partir del análisis que se ha realizado, se evidencia que ambos bancos tienen estructuras sólidas financieras. Sin embargo, existen oportunidades de mejora en optimización de fuentes de financiamiento, especialmente a aquellos que están vinculados a deuda de largo plazo y gestión de liquidez. Consideramos la diversificación, que es incorporar créditos sindicados, leasing financiero y bonos verdes, renegociación, extensión de plazos, reducción de tasas y cláusulas de flexibilidad, gestión de riesgo, políticas dinámicas de cobertura, ajuste en calce de activos y pasivos y estructura ideal de financiamiento. En nuestras conclusiones, vemos que a través del análisis horizontal y vertical que se ha realizado, tenemos una estrategia clara de expansión de cartera de créditos y fortalecimiento patrimonial. En términos de solvencia, Scotiabank destaca por un ratio de capital global más elevado, lo cual otorga mayor capacidad para enfrentar riesgos financieros. Por otro lado, BBVA mantiene una ventaja de rentabilidad tanto en el activo como en el patrimonio, evidenciando una gestión más eficiente del capital. Sin embargo, ambos bancos aún dependen principalmente de fuentes tradicionales de financiamiento, como depósitos y emisiones de bonos. La estructura de financiamiento óptima para estas instituciones debe orientarse a un balance eficiente entre pasivos corrientes y no corrientes, con un uso estratégico del patrimonio para mantener la solvencia sin sacrificar la rentabilidad. La implementación de instrumentos financieros modernos y políticas de renegociación de deuda fortalecerá su competitividad y sostenimiento a largo plazo. En recomendaciones hemos puesto diversificar fuentes como créditos sindicados, leasing y bonos, renegociar deuda, extender los plazos, reducir las tasas, mayor flexibilidad contractual en bonos y obligaciones vigentes y ajustar mejoras en la calificación crediticia. Fortalecer gestión de riesgos, que sería una herramienta de cobertura. Además, calzar vencimientos de activos y pasivos según el plazo y la moneda para minimizar descalces financieros. Como otra recomendación tenemos optimizar el patrimonio, que es la retención de utilidades para evitar la sobrecapitalización. La última recomendación que tenemos para estos bancos sería el monitoreo constante,
que es establecer un sistema de análisis continuo para supervisar las principales ratios de solvencia como liquidez y rentabilidad, permitiendo así ajustar la estrategia financiera en función al entorno económico y normativo. Estas recomendaciones buscan potenciar la eficiencia financiera de ambas entidades, asegurando una estructura sólida, rentable, resiliente frente a retos y entornos económicos actuales. Muchas gracias.